Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal MineRGeek. El día de hoy vamos a ver lo que es un algoritmo y un diagrama de flujo y vamos a hacer uso del software educativo FreeDFD en su versión 1.1, que es un software que me permite crear los diagramas de flujo de datos previamente creados ya sea en la libreta o en una secuencia de pasos que yo deba realizar, ¿sí? Y vamos a poder ir viendo el funcionamiento de cada uno de ellos. De cada uno de los diagramas que veamos ejemplo, vamos a hacer la corrida de mesa de manera manual y luego los vamos a probar en el diagrama DFD con el software. Veamos pues primero qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que son necesarios para yo poder llevar a cabo una tarea específica, es decir, solucionar un problema. Todos los algoritmos y diagramas de flujo deben cumplir con algunas características fundamentales. Una de ellas es que mi algoritmo debe ser preciso y debo indicar perfectamente el orden en la forma en cómo se realizarán cada uno de los pasos. Es decir, cuál es el paso 1, cuál es el 2, cuál es el 3, para no confundirme y evitar un error. Luego, todos los algoritmos deben estar definidos. Si yo sigo paso a paso un algoritmo 2 o más veces con los mismos datos, con las mismas variables o los mismos datos de entrada, debo obtener el mismo resultado. Otra de las características es que un algoritmo debe ser finito, es decir, un algoritmo puede terminar o debe terminar en una serie de pasos, en un número de pasos X, el que sea. No sé, si es un problema muy fácil, a lo mejor yo termino mi diagrama en 3 pasos. Pero si es a lo mejor un problema complicado, voy a terminar en 20 pasos. Pero siempre tiene que terminar en un número finito. Además, debe describir o describen 3 partes principales. Las entradas, que son todos los datos o variables que yo necesito saber, que yo necesito conocer. Todos los procesos, ya sean operaciones, asignaciones, ¿sí? Cualquier proceso que yo necesite realizar. Y una salida. Generalmente la salida es un mensaje, aunque también en la salida puedo mandar solamente una variable sin necesidad de ningún mensaje. Un diagrama de flujo, igual que un algoritmo, va a describir una secuencia de pasos lógicos que ya están escritos. Dijimos que en el algoritmo los íbamos a definir y en el diagrama de flujo los vamos a realizar, los vamos a escribir. Entonces, un diagrama de flujo va a ser la representación esquemática de un algoritmo, ¿sí? Los diagramas de flujo me van a representar la secuencia o los pasos que vamos a tener que ir dando de acuerdo a la tarea o problema que estemos resolviendo, y esto lo va a hacer mediante algunos símbolos. Cada uno de los pasos, ya sea entrada, proceso, salida, condición, ¿sí? Va a tener un símbolo específico y basado en esto pues voy a poder reconocer a qué se refiere o qué paso es lo que está realizando, ¿sí? Para realizar o construir un diagrama de flujo tengo algunas reglas básicas. Primero, todos los símbolos que yo tenga deben estar conectados. No puedo tener símbolos al aire o símbolos sin conectar. ¿Por qué? Porque esto me va a servir para visualizar cuál es la secuencia que lleva mi diagrama de flujo. Si tengo un símbolo de proceso, a este pueden llegarle varias líneas, es decir, varios conectores. Un símbolo de decisión también puede llegar varias líneas a él, pero de un símbolo de decisión solamente van a salir 2 líneas, una para sí o una para no, es decir, si la condición se cumple o si la condición no se cumple, si la condición que tengo dentro es verdadera o si la condición que tengo dentro es falsa, ¿sí? Luego dijimos que teníamos que tener primero un inicio. Al inicio pues no le va a llegar ninguna línea, ¿por qué? Porque todas van a partir de ahí, igual que el símbolo de fin. El símbolo de fin ya no va a salir de él ninguna línea. ¿Por qué? Porque se supone que ahí termina el diagrama de flujo, ¿sí? Bien, para poder darle solución a algún problema, lo que yo tengo que ver es primero analizar cuál es el problema que tengo, es decir, qué es lo que yo quiero resolver. Luego, tengo que identificar cuáles son las entradas, qué datos necesito. Por ejemplo, si yo voy a realizar la suma de 2 números, mis entradas serían los 2 números, es decir, quiero conocerlos, necesito saber cuáles son los números que voy a sumar. Luego, el proceso
o los procesos que voy a realizar. Volviendo al ejemplo de la suma de dos números, pues mi proceso sería realizar la suma del número 1 y el número 2. ¿Y cuáles son las salidas que yo necesito? ¿O cuáles son las salidas que yo espero? En el caso del ejemplo de la suma, pues la salida que yo espero es la solución a esta suma, ¿sí? Luego, después de que yo identifique cuáles son las entradas, cuáles son los procesos, cuáles son las salidas que voy a tener, necesito diseñar mi algoritmo. Es decir, hacer una lista ordenada de los pasos lógicos que yo voy a necesitar realizar uno a uno, irlos ordenando para poder resolver mi problema, ¿sí? Luego voy a crear mi diagrama de flujo. Es decir, ya voy a empezar a crear el diagrama, voy a empezar a poner los conectores, los símbolos de entrada, de procesos, de salidas, asignaciones y bueno, todo lo que necesite. Luego, en el caso de programación, pues voy a codificar este algoritmo en el lenguaje de programación que yo esté manejando, ejecuto, valido el programa, documento mi ejecución y si es necesario, pues le doy mantenimiento. Dijimos que vamos a usar el software educativo DFD en la versión 1.1 y estas son más o menos la simbología que utiliza, ¿sí? Un símbolo de inicio, una entrada, aquí vamos a definir todas las variables que tengamos, ¿sí? Todas las variables que necesitemos. Y las entradas son lecturas, es decir, si yo pongo una entrada, una vez que compile mi diagrama, me va a pedir una entrada, es decir, me va a pedir un número, me va a pedir un dato. Y luego tenemos los procesos. En la parte de procesos puede referirse también a asignaciones. Es decir, si yo tengo una variable que de inicio va a valer 1, va a valer 0, pues aquí también la puedo definir. Tengo lo que son las condicionales o decisiones. Dijimos que de estas solamente salen dos líneas, una para cuando la condición se cumple y otra para cuando la condición no se cumple. En este caso, en la simbología, para cualquiera de las dos respuestas, tengo solamente una salida. Generalmente es un mensaje, pero también después de cada una de las salidas, para sí o para no, puedo tener otro proceso, puedo tener otra asignación, puedo tener otra condicional, ¿sí? Luego, tenemos algunos ciclos. Nos vamos a basar en los ciclos para o los ciclos mientras. Es decir, que mientras que se cumpla una condición, pues el diagrama va a estar ejecutando las instrucciones que estén dentro de este ciclo. Y pues la salida final. Y por último, un símbolo de fin que me indica que mi diagrama ha terminado. La simbología puede cambiar y más o menos estas son las simbologías generales o las simbologías que utilizamos cuando hacemos los diagramas de flujo de manera manual. Pero cada uno de los símbolos pues sí sirve para eso. El inicio y fin pues solamente me indica eso, dónde inicia y dónde termina mi diagrama. Las entradas generales en algunos casos también lo manejan como salida, el mismo símbolo, y son salidas generales. Las acciones, procesos o asignaciones generalmente es un rectángulo y pues nos va a indicar que se está realizando una acción, que se le está asignando un valor a una variable, ¿sí? Tenemos un conector, generalmente son unas flechas que me van a indicar la dirección hacia donde se va a dirigir nuestro diagrama de flujo o donde es la secuencia de pasos que debe ir siguiendo. Las decisiones generalmente se comparan dos datos, pueden ser variables, y obtenemos una respuesta de verdadero o falso, es decir, si la condición se cumple o no. Las iteraciones o ciclos, pues es decir, vamos a ejecutar dentro de este ciclo un conjunto de instrucciones que se van a realizar mientras que la condición o el ciclo se cumple. Y las salidas en pantalla, que es todo lo que el usuario ve o el resultado final que el usuario espera. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos, los vamos a hacer de manera manual, vamos a ir haciendo las corridas de mesa y posteriormente vamos a trabajar con lo que es el programa. Aquí de este lado pues puse todas las simbologías para que más o menos se guíen, ¿sí? Bien, entonces nuestro primer ejemplo va a ser un algoritmo que realice la suma de dos números. Lo primerito, tenemos que tener un símbolo de inicio. Luego, nuestro conector, que me indique hacia dónde se va a dirigir mi diagrama. Dijimos que necesitamos sumar dos números, entonces ¿qué necesito? Una entrada con esos dos datos.
Como el usuario va a definir cuáles son los números, utilizo variables. Las variables van a estar separadas por coma y cada una de las variables que yo defina en la entrada, cuando lo programe, va a ser cada uno de los datos que tengo que ingresar, ¿sí? Para nuestro caso, la variable 1 se va a llamar num1 y nuestro número 2 se va a llamar num2. Luego, siguiente conector y ahora sí, mi proceso. Ya tengo los dos números, es decir, ya se los pedí al usuario. Ya le dije, dame cuánto vale el número 1 y cuánto vale el número 2. Ahora lo que necesito hacer es sumarlos. Agrego una variable que se llama suma, que va a ser igual a lo que tenga número 1 más lo que tenga el número 2. Como es un programa o un algoritmo y diagrama sencillo, seguimos con el conector y solamente me queda informarle al usuario cuánto es la suma, ¿sí? Un mensaje de salida que diga la suma es suma. Todo lo que va entre comillas o todo lo que sea texto, que sea un mensaje, va entre comillas. En este caso sería el texto de la suma es. Luego, cuando quiero mandar en una salida una variable, la separo con una coma y mando el nombre de la variable, tal cual la haya definido en el proceso, ¿sí? Porque si no, no me va a mandar nada. Entonces, de nuevo, todo lo que sea texto, entre comillas, separamos con coma y ponemos la variable. Y hemos terminado nuestro diagrama, un conector más y nuestro símbolo de fin. Aquí terminamos. Y lo vamos a probar con una corrida de mesa. Bien, vamos a suponer que el usuario como número 1 dijo que valía 5 y el número 2 valía 7. Cuando llega el proceso, realiza la suma, es decir, la suma va a ser igual al número 1, que dijo que vale 5, más el número 2, que dijeron que vale 7. Y de salida, lo que el usuario vería sería lo siguiente. La suma es 12. ¿Sí? Este está muy sencillo, es un algoritmo, un diagrama muy fácil. Y vamos a seguir con el siguiente. Ahora quiero un algoritmo y un diagrama de flujo para saber si un número es par o bien, por el contrario, es impar. Como en todos los algoritmos dijimos, el símbolo de inicio, los conectores. En este caso la entrada sería nada más el número, es decir, ¿qué número quiere saber si es par o impar? El conector siguiente. Y en este caso no necesito un proceso, sino una condicional, es decir, voy a preguntarle al programa, voy a preguntarle al diagrama si es número par o número impar. ¿Yo cómo sé que un número es par o es impar? ¿Sí? Si al dividir el número entre 2, el residuo es 0, entonces voy a decir que es par. Si el residuo no es 0, voy a decir que el número es impar, ¿sí? Y finalmente nuestro símbolo de fin. Y ahora vemos la corrida de mesa para que nos quede un poquito más claro este diagrama. Para el primer caso, la corrida de mesa, ingresamos, iniciamos y el diagrama me va a pedir un número. ¿Cuál número necesita saber si es par o impar? ¿Sí? El usuario dice 3. Y entonces entra la condicional y dice el residuo de dividir el número entre 2 da 0, es decir, 3 entre 2, el residuo es 0. No, en ese caso veo que el residuo es 1. Por lo tanto, sería la parte de no y el número de salida, o el mensaje de salida, perdón, diría el número es impar. ¿Sí? Para el segundo caso, suponemos que iniciamos otra vez el diagrama. Nos pide un número para el que queramos saber si es par o impar. El usuario dice que es un 10. Y entonces entra. El residuo de dividir el número entre 2 da 0. Ah, pues que sí. En este caso, 10 entre 2 da 5 y no sobra nada. ¿Sí? El residuo es 0. Entonces, como sí se cumple esa condición, el mensaje que me saldría sería el número es par. Bien, siguiente. Ahora voy a desarrollar un algoritmo o un diagrama de flujo para calcular, dados dos números, si estos dos números son iguales y si no son iguales, pues que me diga cuál es mayor, ¿sale? Entonces, de nuevo, símbolo de inicio, nuestros conectores,
Y de entrada, ¿qué necesito? Dice, dados dos números. Entonces necesito esos dos números de entrada. Necesito conocerlos. Y de nuevo pongo mis mismas variables. num1, num2. Luego, quiero saber si son iguales. ¿Cómo le hago? Conector. Y aquí tengo que decidir qué necesito, un proceso o una condicional. Como voy a preguntar si son iguales, voy a utilizar una condicional. Es decir, voy a preguntar, ¿el número 1 es igual que el número 2? ¿O lo que tiene la variable num1 es igual a lo que tiene la variable num2? Si es que sí, pues voy a mandarle al usuario un mensaje que diga los números son iguales y ahí terminaría mi diagrama. Pero si no, tengo que compararlos. Es decir, otra condicional, otra pregunta, en donde yo diga, el número 1 es mayor que el número 2. Si es que sí, entonces el número 1 es el mayor. Y si no se cumple que el número 1 sea mayor que el número 2, quiere decir que el número 2 es el mayor. Y aquí terminaría, ¿sí? Conecto todo y mi símbolo de fin. Hacemos las corridas de mesa. Corrida de mesa número 1. El usuario inicia el diagrama. El diagrama le va a pedir dos números, las dos variables. De número 1 el usuario ingresa un 5. De número 2 el usuario ingresa un 5. Y entra la condicional. Diría, 5 es igual a 5. Ah, pues sí. Entonces se va a la parte de sí, manda el mensaje que los números son iguales y termina. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer otra corrida de mesa. El usuario reinicia el diagrama, lo vuelve a iniciar, le pide el valor del número 1, ahora dice que es 7, le pide el valor del número 2, dice que es 4, y entonces llega a la condicional y dice, ¿7 es igual que 4? No. Entonces vamos a ver ahora la otra condicional. ¿7 es mayor que 4? Sí. Ah, entonces el número 1, en este caso el 7, es el mayor. Y una última corrida de mesa. Reiniciamos el diagrama, volvemos a iniciarlo. Me pide los mismos números. El número 1, el usuario ahora dice que es 7 y el número 2 ahora dice que es 10. ¿Sale? Entra la primera condicional y dice 7 es igual que 10. No. Ah, ok. Entonces, otra condicional. 7 es mayor que 10. No, tampoco. Ah, entonces quiere decir que el número 2, es decir, el 10, es el número mayor. ¿Sale? Aquí comprobamos todas las decisiones y todas las salidas posibles para este diagrama. Bien, siguiente diagrama. Ahora quiero saber o quiero un diagrama o algoritmo que me ayude a realizar la suma desde el número 1 hasta el número 10. Es decir, que sume el 1 más el 2 más el 3 más el 4, ¿sí? Así hasta el 10. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tengo primero un símbolo de inicio, como en todos los diagramas, mi conector, y luego voy a utilizar variables de apoyo, es decir, una variable n que va a valer 0 y una variable suma que es la que va a almacenar todos los valores de la suma, que de inicio también va a valer 0. Luego, a la variable n le voy a asignar el valor de n más 1, es decir, en este caso 0 más 1. ¿Por qué? Porque voy a empezar a sumar desde el 1, ¿sale? Luego, hago una pregunta. ¿N es igual a 10? Es decir, ya terminé, porque dije que voy a sumar desde el 1 hasta el 10. Entonces, siempre voy a comparar. Si n vale 10, entonces realizo la última suma y mando mi mensaje de salida. Pero si no es 10, entonces tengo que realizar la suma y a esa variable le voy a asignar el valor de lo que tenga suma en ese momento más lo que tenga n, ¿sí? Para el primer caso suma vale 0 y n ya vale 1, entonces suma sería 1. Esto lo vamos a ir viendo en la corrida de mesa.
Luego, regreso a esta parte después de donde asigné los valores y voy a volver a incrementar n en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que n sea igual a 10, ¿sale? Una vez que esta condicional se cumpla, una vez que el número de aquí, de n más 1, sea 10, voy a mandar la suma, la última suma, y el mensaje de salida. La suma es, y el valor de la variable suma. Y finalmente, pues terminaría, ¿sí? Vemos pues la corrida de mesa. De inicio, tengo que n vale 0 y que suma vale 0 también. Inicia el proceso y dice que n ahora vale n más 1, es decir, 0 más 1. Por lo tanto, n ya no vale 0, ahora vale 1. Y luego dice, 1 es igual a 10, no. Entonces realiza la suma y dice que suma va a ser igual a lo que valga suma, que valía 0, más lo que valga n. n ahorita vale 1, por lo tanto, n vale 1 y suma vale 1. Luego, dijimos que n vale 1, suma vale 1. Incrementa n en 1. 1 más 1, 2. Ahora n vale 2. Y la suma, bueno, perdón, pregunta, ¿2 es igual a 10? No, todavía no. Entonces, la suma va a ser igual a lo que valga suma, que vale 1, más lo que vale n, que vale 2. 1 más 2, 3. Ahorita n vale 2 y suma vale 3. Luego, dijimos que n vale 2, suma vale 3 y incrementa una vez más. N más 1, 2 más 1, 3. Ahora n vale 3 y pregunta, ¿3 es igual a 10? No, todavía no. Entonces realiza la suma, va a ser igual a lo que tenga suma, 3 más lo que tenga n, 3. 3 más 3, 6. Ahorita n vale 3 y suma vale 6. N vale 3, la suma vale 6 y dice n es igual a n más 1. N que vale 3 más 1, ahora n vale 4 y pregunta, ¿4 es igual a 10? No, entonces realiza la suma. Suma es igual a lo que tenga suma, 6, más lo que tenga n, 4. 6 más 4, 10. Ahorita n vale 4 y suma vale 10. Cuando n vale 4, suma vale 10 y dice que incrementa. N es igual a n más 1. 4 más 1, 5. N vale 5. Entonces, ¿5 es igual a 10? No, todavía no. Entonces, la suma va a ser igual lo que valga suma, 10 más lo que vale n, 5. 10 más 5, 15. Ahorita n vale 5 y suma vale 15. Dijimos que n vale 5, suma vale 15 y vuelve a incrementar. N es igual a n más 1. 5 más 1, 6. Y luego pregunta, ¿6 es igual a 10? No, todavía no. Entonces realiza el proceso. Suma es igual a lo que vale suma, 15, más lo que vale n, 6. 15 más 6, 21. Ahorita n vale 6 y suma vale 21. Y luego incrementa n más 1. N vale 6 más 1, 7. Y pregunta, ¿7 es igual a 10? No. Entonces realiza el proceso, se devuelve y realiza. Suma va a ser igual a lo que vale suma más lo que vale n. Suma vale 21 y n vale 7. 21 más 7, 28. Ahorita n vale 7 y suma vale 28. Y luego dice, incrementa n. N es igual a n más 1. 7 más 1, 8. Ahorita n vale 8. Luego pregunta, ¿8 es igual a 10? No.
Entonces realiza la suma. Suma es igual lo que tenga suma más lo que tenga n. 28 más 8, 36. Ahorita n vale 8 y suma vale 36. Luego incrementa. N es igual a n más 1. N valía 8 más 1 es igual a 9. Y pregunta, ¿9 es igual a 10? No, incrementa. Por último, n vale 9, la suma vale 45 y dice incrementa n más 1, es decir, 9 más 1, 10. Pregunta, ¿10 es igual a 10? Sí, por lo tanto, suma va a ser igual a la suma que teníamos, 45, más 10, 55. El resultado final diría la suma es 55. Bien, esos son algunos de los ejemplos de diagramas de flujo o algoritmos que ustedes pueden realizar en diagrama de flujo de datos o en el DFD en la versión 1.1. Ahorita estos diagramas que realizamos los vamos a desarrollar en el software. Bien, en el video les voy a dejar el link de la descarga del software, es un software gratuito, es la versión 1.1. Una vez que la descarguen, generalmente les aparece un comprimido, extraen el archivo y les van a aparecer esta carpeta con estos datos, ¿sí? Tienen algunos ejemplos, tienen algunos archivos necesarios y tienen 3 ejecutables. Ustedes pueden utilizar el diagrama en inglés, en español o en portugués. ¿Sí? Solamente le dan doble clic o clic derecho y ejecutar como administrador. Para mi caso voy a utilizar el que está en español. Bien, como DFD no quiere que se nos olvide poner los símbolos de inicio y de fin, pues ya los pone por defecto, ¿sí? Cuando iniciamos un diagrama, los va a poner por defecto. Entonces tenemos inicio y tenemos fin. Dentro de esta simbología es donde voy a empezar a escribir o a insertar todos los símbolos que yo necesito. Bien, tenemos una pestaña de archivo que me va a permitir abrir o guardar un diagrama. Tenemos la parte de la edición. Bueno, ahorita podemos copiar, pegar, eliminar cualquier objeto. Ahorita no tenemos ninguno. Tenemos una pestaña de objetos, es decir, el cursor, los de asignación, los ciclos, las decisiones, lecturas, llamadas o salidas. O bien si tenemos un subprograma, es decir, un ciclo anidado, pues también podemos utilizar. En la parte de ver tenemos el zoom y el depurador, que me va a permitir ir visualizando paso a paso mi diagrama. La ejecución, es decir, voy a ejecutar el programa o el diagrama desde el inicio hasta el fin. La depuración, que puede ser paso a paso o paso simple, o lo puedo evaluar. Las opciones y una parte de ayuda. ¿Sí? De esta parte, por defecto, pues ya tenemos aquí todo lo que necesitamos. Tenemos las carpetas para guardarlo. Ese es el de ejecución completo. Este es ejecución paso a paso, es decir, si yo quiero monitorear en qué paso va y cómo lo va realizando, pues le doy paso a paso y puedo ir monitoreando el desarrollo de mi diagrama. Tenemos el zoom para acercar o alejar, dependiendo de cómo lo necesitemos, y los elementos o simbología. ¿Sí? Entonces vamos a realizar el de la suma de dos números. ¿Sí? Dijimos que primero necesitábamos la lectura. Bueno, aquí los tenemos todos. El cursor, el de asignación, los dos ciclos, la decisión, la lectura, la salida y las llamadas a un subproceso. Este no lo vamos a utilizar realmente. Entonces, para el de la suma de dos números, dijimos que necesitábamos primero una lectura. Le doy clic al símbolo, me voy donde empieza el diagrama y entre el inicio y el fin le doy clic. Y obviamente pues se inserta mi simbología. Si yo me equivoqué con la simbología, pues le doy suprimir y se quita, ¿sale? Entonces, pero bueno, nosotros sí lo necesitamos. Seleccionamos lectura, lo arrastramos, lo soltamos y para poner los datos solo basta darle doble clic.
Entonces doy doble clic y aquí me dice, ¿qué es lo que necesitas leer o qué quieres que yo lea? Es decir, ¿qué datos me vas a dar? ¿Sale? Entonces los datos que yo le voy a dar van a ser el número 1, el número 2. ¿Sí? Dijimos que vamos a sumar dos números. Luego le doy un enter o le doy continuar. ¿Qué necesito entonces? Ya tengo la entrada, ¿sí? Ahora necesito un proceso o una asignación. Es decir, la selecciono y me posiciono abajo de la lectura, antes de fin, y le doy un clic. Igual, para poder asignar o para poder realizar el proceso, doble clic y esto me va a aparecer en asignación. Estas flechas es como si fuera el signo igual, ¿sale? Entonces yo le voy a decir, ocupo una variable que se llame suma, que sea igual al número 1 más el número 2. Y le doy a aceptar o un enter, ¿sale? Y aquí, aunque no se visualice completo, pues ya sabemos. Si queremos visualizar que lo tengamos correcto, damos doble clic y comprobamos nuestra operación. Luego, ya tenemos el proceso, ya tenemos todo resuelto. Pero ahora el usuario necesita saber cuánto vale la suma, ¿sale? Utilizo un símbolo de salida. Igual, lo pongo después de la asignación o del proceso. Igual, doble clic y voy a poder mandar lo que sea. Salida en pantalla, es decir, ¿qué quieres que el usuario vea? ¿O cuál es el resultado? Entonces el usuario va a necesitar saber cuánto es la suma, por lo tanto le voy a decir, la suma es... Dijimos que todo lo que va en texto va entre comillas y luego separado por una coma la variable suma. Es decir, la suma es tanto, ¿sale? Entonces, dijimos que teníamos dos formas de visualizar esto, ¿sí? Paso a paso o ejecución completa. Si yo le doy paso a paso, vemos cómo se va pintando en azul en el paso en el que está, ¿sí? Entonces ahorita está en inicio. Si le doy otra vez en las huellitas o en el paso a paso, ahora va en la lectura. Si le doy otro clic, me lo va a pedir, es decir, valor a ingresar, número 1, entonces 5, continuar o un enter. Ahora sí, tengo otra variable, número 2, 7, continuar o enter. Y ya va aquí. Sí, ahora va a realizar la suma. Le doy otra vez al paso a paso y me va a mandar el mensaje de salida. La suma es 12. ¿Sí? Entonces ya puedo darle continuar, paso a paso. Están en la parte de fin y me dice que la ejecución terminó de manera normal. Si no lo quiero hacer paso a paso, puedo ejecutarlo completo y me va a pedir igual el número 1 y el número 2. ¿Sí? Y en este caso me ingresé el 5 y el 3 y me dice la suma es 8. Igual termina con normalidad. Entonces este sería el primer diagrama para el algoritmo que creamos primero de la suma de dos números. Ustedes pueden guardar su diagrama, pueden importarlo, pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Para mi caso, bueno, voy a hacer uno nuevo y no lo voy a guardar. Luego, el siguiente diagrama que hicimos fue el de saber si un número era par o era impar, ¿sí? Entonces, dijimos que necesitábamos una lectura en donde voy a preguntarle al usuario cuál es el número que quiere conocer. Sí, entonces el número. En la variable número voy a almacenar el valor que el usuario diga del número que quiera conocer, si es par o impar. ¿Sale? Luego dijimos que para saber si era par o impar necesitábamos no un proceso, sino una condicional. Utilizamos el de decisión, lo seleccionamos y lo posicionamos después del número, ¿sí? Y dijimos que para este caso la condicional era una comparación. Entonces es número es decir, el residuo de dividir el número entre 2 da 0, en DFD así se escribe. Y si es que sí, vamos a mandar un mensaje que diga el número es par. Y si no se cumple la condición, pues un mensaje de salida que diga el número es impar. Dijimos que los mensajes van entre comillas.
Y en este caso, como no voy a mandar una variable, pues no necesito comas. ¿Sí? Comprobamos. Valor a ingresar, si pongo el 3, me va a decir el número es impar. Y si pongo, no sé, por ejemplo el 12, me va a decir el número es par. Recuerden que si yo quiero poner la variable, por ejemplo, que diga el número 12 o el número, ¿sí? Entonces pongo el número, cerraría comillas, coma, número, como se llama la variable, coma, entre comillas, es par, ¿sí? Vemos, ahorita lo comprobamos con par. No sé, el 20, ¿sí? Continuar, y me diría, el número 20 es par, ¿sí? Si yo quiero poner eso, pues nada más modifico mis números de salida o mis textos de salida, y si obviamente pues el usuario ya sabe qué número ingresó, si no lo quiero hacer, pues solamente lo dejo como lo tenía. El número es par o el número es impar, ¿sale? Entonces esto, el número mud2 igual a 0, es lo mismo que decir que si el residuo de dividir el número entre 2 da 0, ¿sale? Esto es exactamente lo mismo, pero es la sintaxis que maneja DFD. Bien. Igual ustedes lo pueden guardar, lo pueden imprimir, lo pueden importar o hacer lo que necesiten con este, ¿sí? Para mi caso, bueno, voy a crear uno nuevo y no lo voy a guardar. Y luego hicimos el de los números, o preguntamos, dados dos números, que me dijera el diagrama si los números eran iguales, y si no eran iguales, pues que me dijera cuál número es mayor, ¿sale? Entonces dijimos que necesitaba una lectura en donde leyera los dos números, ¿sí? Doble clic y voy a leer igual la variable num1, la variable num2 para el número 1 y el número 2. Luego, dijimos que en este caso, ¿qué necesitaba? ¿Un proceso o una condicional? Como voy a hacer una comparativa, voy a utilizar una decisión o condicional, ¿sí? La selecciono, me posiciono abajo de la lectura y doy un clic. Doble clic en la parte de condicional para poder escribir y le digo, el número 1 es igual al número 2, aceptar. Si el número 1 es igual que el número 2, es decir, si esta condición se cumple, mando un mensaje de salida que diga, los números son iguales. Pero si estos números que el usuario ingresa no son lo mismo, no son el mismo número, necesito saber cuál es mayor. Entonces, otra condicional o otra decisión para poder realizar esta condición. Entonces, si estos no son iguales, quiero saber cuál es mayor. Doble clic para meter la condicional y le digo, número 1 es mayor que el número 2. Si esta condición se cumple, si el número 1 es mayor que el número 2, entonces voy a mandar un mensaje de salida que diga, entre comillas, el número num2, el número 2 es mayor, el número 1, perdón, el número 1 es mayor. Si el número 1 es mayor que el número 2, mando un mensaje que diga el número 1 es mayor. Si no, mando un mensaje de salida que diga el número 2 es mayor. ¿Sí? Y aquí terminaría. Lo probamos pues. Dijimos que puede ser paso a paso simple o bien ejecución normal. ¿Sale? Lo vamos a ejecutar completo. Número 1 y número 2. El valor del número 1 vamos a suponer que es 8 y el número 2 también es 8. Entonces me mandaría el mensaje en pantalla que diga los números son iguales. Se estaría ejecutando la primera parte, es decir, número 1 es igual al número 2. Sí, entonces los números son iguales y termina. Sí, aquí esta salida conecta al fin. Veamos la otra forma.
Si por ejemplo el número 1 fuera 5 y el número 2 fuera 1. Diría el número 1, es decir, el 5 es mayor. Ahora, el último de los casos, si por ejemplo el número 1 fuera 5 y el número 2 fuera 13. Diría el número 2 es mayor. Recuerden pues que si ustedes quieren poner el mensaje de que el número 2, el número 5, el número que el usuario ingresa, pues nada más cambian el mensaje de salida. Es decir, el número 2, en lugar de que dijera el número 2, sería el número, coma, cierran comillas, coma, 2, coma, entre comillas, es mayor. ¿Sí? Igual aquí. El número, coma, 1, coma, entre comillas, es mayor. ¿Sí? Lo probamos. 5 y 3. Diría, el número 5 es mayor. Y por ejemplo, si fuera 3 y 1, diría el número 3 es mayor. ¿Sí? Si fueran números, no sé, 8, 20, diría el 20 es mayor. ¿Sale? Entonces, ustedes pueden definir cómo mandan los mensajes de salida, es decir, con espacios, con variables, solamente el mensaje en donde dicen el número 2 es mayor, el número 1 es mayor, ¿sí? Recuerden nada más, todo lo que va en texto va entre comillas, todas las variables tienen que ser tal cual como las hayan definido y tienen que estar separadas por coma. Ustedes pueden poner texto, variables, textos y solamente no olviden separarlos por coma y los textos agregarles comillas. Bien, este sería el tercer ejemplo creado en diagrama de flujo de datos o en DFD. Igual ustedes lo pueden guardar, lo pueden imprimir, pueden hacer lo que ustedes necesiten con este diagrama. Bien, por último, para mi caso pues no lo voy a guardar. Por último, vamos a hacer el de la suma del 1 al 10. En la corrida de mesa que hicimos, la suma desde el 1 hasta el 10 nos dio 55. Ustedes pueden comprobarlo en su calculadora, ¿sí? Entonces, dijimos que al inicio íbamos a utilizar ya no lecturas, sino asignaciones, es decir, vamos a utilizar variables de ayuda o variables extra que me van a permitir ir almacenando valores. Entonces, en este caso no voy a iniciar con una lectura, sino con una asignación. Selecciono el símbolo de asignación, me posiciono entre los símbolos de inicio y fin y doy un clic y obviamente pues se suelta el elemento y para ingresar los valores doy doble clic, ¿sí? Y tengo 3 espacios para asignar. Primero que voy a asignar n va a ser igual a 0 y suma va a ser igual a 0 también, ¿sí? Entonces le doy a aceptar y tengo las dos principales asignaciones. Luego, dijimos que n iba a ser igual a lo que valiera n más 1. Es otro proceso. Tengo dos opciones. Como aquí tengo un espacio más, puedo agregarlo aquí. Si yo quiero que se vea un poquito más estético, pues puedo agregar otro símbolo de asignación y ponerlo aquí. Que diga n va a ser igual a n más 1. Y doy a aceptar, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Por qué? Porque en una misma asignación tienen 3 opciones, ¿sí? Pueden hacerlo aquí aparte o pueden agregarlo aquí. Cualquiera de las dos formas es exactamente lo mismo. Luego, toda la parte que se repetía mientras n no valía 10 es un ciclo, es decir, se va a estar realizando esto mientras que se cumpla la condición. ¿Sí? Lo vimos en la parte del ejemplo, de la explicación, es un ciclo. Entonces, voy a agregar un ciclo para, ¿sí? Vamos a agregar, dijimos que teníamos dos ciclos, el ciclo mientras y el ciclo para. Vamos a utilizar el ciclo para. Lo seleccionamos y lo ponemos debajo de la asignación que acabamos de realizar. Y tiene un inicio del ciclo para y tiene un final. El ciclo para tiene varios datos. Miren, damos doble clic y tiene varios como espacios y varios cuadritos. Entonces está para, vamos a poner
desde que n sea igual a 1, es decir, vamos a empezar en 1, hasta que n sea igual a 10, hasta que n sea igual a 10, y lo vamos a ir incrementando de 1 en 1, ¿sí? Es decir, primero el 1, el 2, 3, ¿sí? De nuevo, n es la variable que estoy utilizando de auxiliar, entonces desde que n sea igual a 1 hasta que sea 10, y se va a ir incrementando de 1 en 1, ¿sí? Entonces, esta es mi variable de auxiliar, la igualdad desde donde empieza, desde que vale 1, hasta dónde, hasta cuándo lo voy a ejecutar, hasta que valga 10, y cuál va a ser el incremento que voy a tener. Si, por ejemplo, ustedes quieren sumar en pares, pues el incremento sería 2, ¿sí? Aquí es el incremento. Ahorita lo vamos a dejar en 1. Le damos clic en aceptar. Luego, mientras esta condición se cumpla o no se cumpla, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Un proceso o una asignación? Lo seleccionamos y en este caso no lo voy a poner aquí, lo voy a poner dentro del ciclo para, es decir, antes de donde dice fin. ¿Sale? Y luego, ¿qué voy a hacer ahí? Pues ahí voy a hacer la suma. ¿Sí? Voy a decir que la suma, dijimos que era igual a lo que vale suma, que de inicio vale 0, más lo que valga n. ¿Sí? Que n dijimos que es lo que se va a ir a estar incrementando. Primero 1, 2, 3, ¿sí? Hasta 10. ¿Sí? Aquí está el límite. ¿Es hasta dónde? Hasta que valga 10. Y le damos a aceptar. Esto se va a estar realizando hasta que n sea igual a 10. ¿Sale? Luego, una vez que ya termina, vamos a mandar un mensaje de salida. Ahora sí, después del ciclo, vamos a mandar la salida y vamos a decirle la suma del 1 al 10 es, comillas, coma, y vamos a mandar el valor que tenga suma. ¿Por qué? Porque vamos a mandar el último valor de suma, ¿sí? Le damos a aceptar y terminamos nuestro ciclo. Recuerden, lo pueden ir viendo paso a paso o lo pueden ir viendo ejecución completa. En este caso lo vamos a hacer completa. Y diría, la suma del 1 al 10 es 55. ¿Sí? Todo lo que hicimos en la corrida de mesa de más 1, más 1, más 1, ¿sí? Aquí lo hace de manera directa. Si ustedes lo quieren ver paso a paso, pues recuerden, le dan paso a paso, va a inicio, asigna las variables n y suma igual a 0, y luego incrementa n más 1, inicia en el ciclo, y dice n desde que n vale 1 hasta que vale 10, compara si n ya vale 10, realiza la suma de suma más n, y mientras no sea 10, se va a regresar, ¿se fijan? Se va a regresar al ciclo para, ¿sí? Ahí va a estar, hasta que n valga 10, ¿sale? Lo va a ir haciendo. Esto es lo mismo que estábamos haciendo con la corrida de mesa, ¿sí? Entonces, hasta que n no valga 10, no va a salir de ahí, ¿sale? Una vez que n ya vale 10, sale del ciclo y manda el mensaje de salida, ¿sí? Y diría la suma del 1 al 10 es 55. ¿Sí? Le damos continuar o un enter, va a fin y termina la ejecución. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido un poquito la creación de estos diagramas. Son diagramas simples, tratamos de utilizar los procesos, las asignaciones, las lecturas, algunas condicionales y algunos ciclos, que son la forma en cómo ustedes pueden realizar o son del tipo de problemas o diagramas con los que se pueden enfrentar, y es la forma más o menos de realizarlos y de utilizar cada uno de estos elementos y cada una de estas simbologías. Espero les haya servido. Si es así, denle like al video y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.